los hermanos, el primer grupo, se hicieron para atrás y no con autoridad. Cuando llegó la autoridad y les dijo que pararan, pues pararon. Y ahí es cuando entramos al profeta Ageo, porque la gente estaba pensando que quizás Dios ordenó al rey Artajerjes que se detuviera el trabajo y quizás no es el tiempo de edificar. Pero les dice el profeta, sí es tiempo de edificar, hay que ponernos a trabajar. En, ah, en este tiempo, de, desde el tiempo que se paró hasta el tiempo que va a empezar otra vez, ahí pasan unos años, y esos años quisiera nomás mencionar, voy a introducir al profeta Nehemías, el copero del rey de Artajerjes. Artajerjes es el rey que mandó parar el trabajo. Tengo un problema con eso, pero aquí en Nehemías capítulo 1, nomás para introducir, vamos a leer 2 versículos, nomás para mirar el tiempo y a ver cómo podemos acomodar este rey Artajerjes con el Artajerjes que detuvo el trabajo. Aquí parece que este Artajerjes, yo pienso que es el mismo. No, la escritura no nos ha dicho si hay una diferencia, pero este Artajerjes, cuando está hablando con Nehemías, Nehemías le va a pedir permiso de que lo envíe a Jerusalén a reedificar. Y Artajerjes está de acuerdo, pero ya el trabajo está parado allá. Entonces, ese es el tiempo que este mismo Artajerjes lo paró. Nomás quiero leer un versículo aquí, y aquí nos da una fecha, pero no nos da la fecha de cuándo empezó su reinado. El versículo 1 de Nehemías 1 dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando en Susa, capital del reino. Susa es el capital del reino. Susa también es el capital del reino de Asuero, en el libro de Esther. Ya vemos que ahí estaba Mardoqueo en Susa, pero no sabemos qué tiempo, porque el tiempo de Esther no se mencionó nada del regreso, del cautiverio, de Jerusalén, se menciona nomás de los problemas que estaban sucediendo ahí en Susa. El capítulo 2 de Nehemías, cuando se va a presentar Nehemías, dice en versículo 1, sucedió en el mes Nisan. Estos son meses de los judíos. Entonces vamos a creer que estamos hablando de 20 años del cautiverio o desde que empezó este reino, pero aquí se me da que el año del reinado de la persona. En el año 20 del rey Artajerjes. El año 20 de Artajerjes. Ese fue el año que lo envió para allá. Y en otra parte, ahorita no lo tengo, ah, bueno, en Nehemías capítulo 5, nomás para que miremos unas fechas. Él va a ir el año 20, Nehemías. Va a ir a ver si pueden animar el grupo que está allá y que están en mal y están en afrenta. Pero él, en el capítulo 5, nomás que para que miremos el tiempo que estuvo Nehemías allá trabajando sin apoyo financiero del rey. Ya ves que cuando los envió Ciro, los envió con dinero y con ayuda y con permiso de meterse al bosque, agarrar madera y todo eso.
Aquí dice, después de 14 años, dice, desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en tierra de Judá, este es Artajerjes que mandó a Nehemías, desde el año 20 desde el rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. No nos vamos a meter ahí en que no pidió pan. Pidió permiso, pero no pidió pan. Pero son 2 años que estuvo trabajando él allá. Y el primer trabajo que fue hacer Nehemías es levantar los muros. O sea, dar un buen esfuerzo a levantar los muros. Dice que lo levantaron en 50 días. Pero eso no fue todo su trabajo. Pero escogí a Nehemías porque Nehemías en el capítulo 8, ya pasó tiempecito quizás, levantaron un púlpito para que se levantara el hermano Esdras, este mismo Esdras, para que leyera la ley. Entonces ahí estamos conectando Nehemías con Esdras. Y lo hemos conectado a Zorobabel y Jesúa en el trabajo, pero Esdras no vino con ellos. Ellos vinieron en el primer grupo de 50,000 que los mandó Ciro. Y lo que nos dice Esdras en el capítulo 4, nos dice como información acumulada. En el versículo 4 nos dice que, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que edificaran. Sobornaron además contra ellos a consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro. Esdras nomás está contando de todo lo que sucedió en el principio, antes de que él llegara allí. En el capítulo 7 que vamos a leer ahora, vamos a mirar la carta de que se le dio, Artajerjes se lo dio a Esdras para que fuera. Entonces él va a traer el segundo grupo a ir a trabajar allá. Pero aquí en el versículo 5, todo el tiempo, ellos frustraron el trabajo todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. No quiere decir que nomás hubo 2 reyes entre medio, o sea, Ciro a Darío, sino también está ahí Asuero y Artajerjes. Dice, desde el rey Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, es cuando estuvo ese trabajo detenido. Habíamos leído en el capítulo 4, en el capítulo 5, que después de que se paró el trabajo que quedó suspendido, entonces les profetizaron Ageo y Zacarías. Aquí es donde tengo problema con el tiempo, porque en Ageo nos da la fecha que hablaron estos hombres, Ageo y Zacarías, pero primeramente Ageo. Y nos da la fecha y cómo vamos a decir, qué vamos a hacer con Artajerjes y los demás. Ahorita por lo pronto nada, nomás queremos mirar el versículo 1 de Ageo, la introducción a su profecía, porque nomás son 2 capítulos. Y Ageo trabaja con Zorobabel y con José, hijo de Josadá, que es el sumo sacerdote. Cuando entramos con Nehemías, ya es otro sacerdote, se llama Eliasib. Y entran otros nombres y ya quizás nos vamos a perder, pero hay algo de batalla aquí, pero vamos a mirar el ambiente espiritual de la gente. En el tiempo de Ageo están parados, pero les va a decir, pónganse a trabajar. Dice ahí en el versículo 1, en el año segundo del rey Darío.
El año segundo del rey Darío, de acuerdo a lo que leímos en Esdras capítulo 4 y lo que leímos en Nehemías capítulo 5, ya pasaron 12 años y él empezó en el año 20 de Artajerjes. ¿Será que ya pasaron unos 30 años? Porque ya se nos murió, se me hace que ya se nos murió Ciro. Pero aquí dice en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo y Sarabel, hijo Ageos y a Zarobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Sosadac, como sacerdote, diciendo, este es el ambiente cuando Jehová le va a hablar a Ageo diciendo, esto es lo que está diciendo el pueblo, esto es lo que está pensando. Y quizás está pensando esto porque el mismo rey detuvo el trabajo y llegan a la conclusión, quizás no es el tiempo, quizás no ha llegado el tiempo de edificar. Es lo que están pensando ellos. ¿Por qué? Porque los paró el rey. Y hubo oposición desde el tiempo antes, pero ellos no paraban. Hasta que no llegó el decreto del rey que paren el trabajo, entonces sí pararon el trabajo. Y ya van a llegar a la conclusión, bueno, quizás Dios nos está mandando este mensaje para que paremos el trabajo. Quizás no es el tiempo, pero sí es el tiempo. Y le está llamando a Ageo, hay que ponlos a trabajar, que se pongan a trabajar. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, Ageo, capítulo 1, versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Los está castigando Dios, no los está abasteciendo, están batallando, no quieren trabajar, tienen libertad, están en sus casas, viven, pero no están viviendo bien, no les está rindiendo. Y si sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre estos caminos. Pónganse a pensar de lo que está sucediendo. Para Dios está fácil, nomás decirle al cielo que dé más agua y empiezan las bendiciones. Pero por mientras que no dice eso Dios, ahí lo va a tener muy apenas. A ver si consideran sus caminos. Ellos deben de saber eso. Ellos tienen las escrituras, ellos tienen la ley. La cosa es que no quieren trabajar, tienen miedo, pero están en sus casas y tienen la libertad. Y les dice en versículo 8, vayan a trabajar, subid al monte y traer madera y reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Y les va a decir para que entiendan, para que se pongan a pensar cómo Dios los está cuidando. Lo que nosotros quizás ya de tanta oración, tantas gracias que damos, que lo repetimos sin deber a sentir, de que en realidad pedimos que nos dé vida mañana. Y el siguiente día nos levantamos y no le damos gracias porque sí nos dio vida ese siguiente día. Se puede hacer una rutina que no tiene mucho sentido si no lo estamos repitiendo. Gracias Dios por darme vida, porque está viviendo Dios y está con nosotros. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y, en- y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros a su propia casa. Han dejado el trabajo, no tienen el ánimo de trabajar.
Cuando vino en Nehemías y levantaron los muros en 50 días, dice ahí, porque la gente tenía ánimo de trabajar, venía con otro espíritu. Y ni que se diga, pues Nehemías venía bien fuerte, pues venía con un ánimo fuerte. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Por eso, porque no quieren trabajar. Es una señal que se puede ser completamente normal para uno. Oh, no hubo agua, pues, no hubo agua esta temporada. Pero un judío no debe de pensar así. Por algo no hay agua. Por algo está castigando a Dios y es para que nosotros busquemos a Dios y le preguntemos. Y uno que ha leído la palabra bastantes veces, mira estas situaciones como el tiempo de David, que pasó un tiempecito que no hubo agua. Y David, yo le voy a preguntar a Dios, ¿por qué no hay agua? Pero desde que falla el agua es cuando uno debe estar pidiéndole a Dios por qué. Entonces David le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué nos estás castigando? Estamos haciendo la lucha de hacer las cosas bien. Entonces ya Dios le explica, mira, esto y esto están haciendo, esto es lo que ha hecho el rey, quiero que lo arregles. Y David luego lo fue a arreglar y se compuso eso. Pero sí tiene que ser una persona que conoce a Dios y que entiende y que está mirando sus caminos y dice, estamos mal en algo. Ellos ya vienen con un mandamiento, ya vienen con un decreto y han parado. ¿Por qué? Porque pues nos dijo el rey, no podemos. Sí, pero Dios ya dio el decreto por medio de Ciro, ya tienen permiso de hacer el trabajo. ¿Por qué pararon? Les dio miedo. Es lo que pasó. Les dio miedo. El domingo estaba hablando de las pruebas que estaba pasando Pablo y parece que el Espíritu Santo le estaba diciendo, mira, ten cuidado, Pablo, si no tienes que ir, no vayas. Pero Pablo está bien convencido con su trabajo, ¿verdad? Él sabe su trabajo y él sabe que está peligroso. Y él va a hacer el trabajo. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Y los otros hermanos, quizás como nosotros, no estamos bien centrados en la voluntad de Dios para poder identificar esta es parte del trabajo, se tiene que hacer. No va a parar. Estas cositas, estas tribulaciones, como dice Pablo, esta breve tribulación momentaria no es nada en comparación a la gloria. Es parte del trabajo. Quisiera leer poquito del capítulo 2 antes de llegar al capítulo 6 al capítulo 7 que vamos a leer ahora. En el mes séptimo, este es el mes séptimo del segundo año del Darío. Y quiero acomodar como unos 45, 50 años. Estoy batallando, pero quiero ver desde el tiempo que Ciro, porque Ciro es una fecha buena. Él mismo dijo, Esdras nos dice que en el primer año de Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías, que se cumpliesen los 70 años, dio ese decreto. Ahí está la fecha, está clarita, ahí estamos empezando. Lo de Darío lo tenemos que echar allá adelante. Después, antes de ese, es Ciro, Asuero, digo, Ciro, Artajerjes, Asuero y Darío, porque tenemos en Daniel que este Asuero es el padre de Darío. Y así voy en línea y han pasado bastantes años. Yo pienso que duraron detenidos arriba de 15 años. Cuando vinieron los compañeros de Nehemías, uno que se llama Hanani, Nehemías le preguntó cómo va el trabajo allá en Jerusalén, de los que se escaparon, de los que están ahí. Están mal la afrenta, están mal los hermanos ahí. Y se puso a llorar en Nehemías. Entonces se me da que ese es el tiempo cuando los detuvo Artajerjes. La cosa es que ese mismo Artajerjes es el rey de Nehemías. Nehemías es el copero de Artajerjes. Quiero
quiero conectarlo, pero parece que Artajerjes no sabe mucho del trabajo de allá. ¿Será otro Artajerjes? Eso, con el tiempo, a ver si podemos entender esto. Nomás voy a leer hasta aquí, hasta el versículo 7 de Ageo, capítulo 2, nomás para mirar la intención que tiene Dios de todo lo que se está haciendo en ese templo, de lo cual Isaías del capítulo 40 en adelante nos habla mucho de esto, la glorificación de este templo y traer a todos los gentiles, reyes y todos van a tener contribución, van a venir a conocer a este Jehová, pero no pueden ir hasta que no esté completo el templo. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No sea como nada delante de vuestros ojos? Ahí nomás tengo que parar un poquito para explicar y tratar de entender de que si una persona tenía 15 años cuando salió, cuando se miró por última vez el templo en los tiempos de Sedequías, que fue el último rey, que salió como un jovencito, salió a cautiverio y luego van a pasar 70 años y él teniendo 15 años cuando salió y luego ya pasaron los 70 años y ya pasaron los años desde Ciro hasta Darío, otros 30 y tantos años. Entonces un joven que para este tiempo que se está haciendo la pregunta, ¿quién ha sobrevivido todo esto y alcanzó a mirar aquel templo y está mirando el templo este que se está construyendo? Quizás una que otra persona va a decir: yo me acuerdo, yo era un joven cuando salí, estaba hermoso el templo, esto no se compara con él. Pero Dios le va a decir: este templo va a estar más glorioso que el que miraste. Pero pues los puede contar, uno puede casi contarlos con la mano, las personas que pudieron sobrevivir 70 años de cautiverio y luego los otros 30 que alcanzó a oír a Ciro que dio el decreto que se pueden ir para atrás y ahí vienen y se detuvo el trabajo por un rato y luego empezó otra vez, está arriba de 100 años, 110 años por ahí. Pero esa es la pregunta que se le hace. No es como nada delante de vuestros ojos, versículo 2. El que está hablando, Ageo, no creo que es una de las personas que sobrevivió. Simplemente está predicando la palabra de Dios, la profecía. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Zorobabel, podemos decir, él nació en cautiverio porque su padre es el que estuvo en la cárcel. El rey número 19 estuvo en la cárcel por 37 años. Y cuando él salió, entonces él tuvo a Salatiel y luego Salatiel tuvo a Zorobabel, este mismo Zorobabel, y por eso, por su abuelo, quizás tenía una posición que podía llegar a la tierra prometida, ahí a Jerusalén, y ser gobernador allí, una persona ya importante. Ya cuando venía de Babilonia, venía como una persona bastante importante. Y aquí le dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sotadac, sumo sacerdote, cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajar, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. O sea, trabajar, yo estoy con ustedes. Pues no parece, pues el rey mismo, Artajerjes, nos detuvo el trabajo, pues desde el tiempo atrás. Estaban en oposición con los enemigos de allí y querían detener el trabajo. Pero cuando vino la carta del rey, entonces sí pararon el trabajo y los pone a trabajar otra vez. Quizás en nuestra, en nuestra mente estamos pensando, quizás Dios está poniendo
una prueba, a ver qué tanto aguanta este pueblo, a ver si están preparados, o quizás no tienen muchas ganas, lo pararon. Según el pacto, versículo 5, que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Desde aquel tiempo hasta este tiempo, tengo el mismo plan. Estoy con ustedes, pero nomás la persona que entiende la voluntad de Dios y tiene fe va a proseguir así. Así como Nehemías cuando llegaron los compañeros y le dijeron las cosas están bien mal allá. Él se puso a llorar y se puso a ayunar. Y por medio de lo que él conoce en la ley, dice, Señor, tú nos has dicho que si no guardamos tu mandamiento nos vas a castigar y nos has castigado. Pero también en tu misma ley nos has dicho que si nos arrepentimos, tú nos devuelves a la tierra. Te pedimos, Señor, queremos volver, queremos servirte. Es un hombre de fe, porque han pasado casi 1000 años desde que se dio la ley y Nehemías es lo que está usando para apoyarse, para pedirle a Dios, devuélvenos para allá. Y Dios va a responder, pero va a responder con una persona que tiene fe y que tiene el espíritu de trabajar. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco. Ya estamos como unos 5 años de terminar el templo. Yo pienso que se está refiriendo a eso. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré la gloria de esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, nomás reconociendo de que todo lo que produce el mundo le pertenece a Jehová. Él lo da para que se use como él quiere. Y si van a haber dones de oro o plata, si va a haber riqueza, es porque Dios lo da. Pero noten el versículo 9. La gloria prostrera de esta casa la que están haciendo, la que ya están para terminar, será mayor que la primera. Y la está comparando con la casa de Salomón. El templo que hizo Salomón, grandísimo y hermoso, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y como he mencionado desde el capítulo 40 de Isaías hasta el capítulo 66 de sus libros, es la consolación que Dios tiene con su pueblo. Y les dice en muchas partes, todas las naciones van a venir a ti. Y habíamos empezado el libro de Isaías en el capítulo 2 diciendo que todas las naciones van a venir a ti. Eso todavía no se cumple, pero está para cumplirse. Todo el mundo va a venir a conocer este Dios Jehová. Ahora sí quisiera leer cómo estuvo la venida de Esdras, porque él nomás nos está contando lo que sucedió, lo que leímos en el capítulo 4, que frustraron sus propósitos todo el tiempo de Ciro, de Persia, hasta el reinado de Darío, y también en el reinado de Asuero, y también en el reinado de Artajerjes. Esdras está contando eso, pero este mismo Artajerjes es el que va a enviar a Esdras y le va a dar mucha autoridad en la tierra. Pero ya pasaron bastantes años, allá está el grupo y está en un sentido frenado. Aquí vamos a leer el capítulo. Ya vemos que la carta que le mandaron a Artajerjes luego respondió y dijeron, para el trabajo, y se paró el trabajo. Entonces Dios manda en el capítulo 5, manda a Geo y a Zacarías y le dice, ponlos a trabajar. Y se van a poner a trabajar.
Y va a haber oposición, pero no van a parar. No van a parar y dicen, tenemos permiso. Y puedes revisar. Y le puede decir al rey que ya no es Artajerjes, ahora es Darío, pero pueden decirle al rey, pueden preguntarle y van a ver que sí es cierto, que Ciro tiempo atrás nos dio permiso. Bueno, es lo que van a hacer. Esa misma gente que está dándole oposición van a hablarle a Darío y decir, mira, esta gente está volviendo a edificar este templo. Quisiera que miraran los archivos a ver si es cierto que Ciro dio el decreto. Entonces Darío mandó a buscar el decreto y lo encontraron y les manda una carta para atrás y le dice, alejados de ahí, aléjense de ahí, déjenlos trabajar a ellos. Y hace un decreto fuerte. El rey Darío les dice, mira, no se vayan a poner este trabajo, este viene de Dios. El que se opone va a sufrir la pena de muerte. Y díganle a esos judíos que oren por el rey y por su familia, o sea, Darío y por su familia. Entonces ya es como creyente y está, es otro rey que está eh, en, en lo positivo de ese trabajo. Él está con ese trabajo. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 6, ahí nos da una fecha y la fecha la tenemos en el sexto año del reinado de Darío. Ageo le habló a la gente en el segundo año, hay que ponernos a trabajar. En el sexto año terminaron el templo. Versículo 15. Esta información nos la está dando Esdras, pero Esdras todavía no, nomás está, es como una información, él va a tener parte en esto. Esta casa fue terminada el tercer día del mes Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. El único problema es de que en el primer año de Darío, como dice Daniel, si es el mismo Darío, yo lo conecté con el primer año de Ciro. Y por ahí se me están perdiendo como 40, 50 años. Tengo que cambiar la fecha de Daniel, en el capítulo 9 de su libro. Tengo que cambiar esa fecha a un tiempo más adelantado. Pero aquí que queremos leer un poquito de la carta, del permiso que le va a dar Artajerjes a Esdras y todo lo que le va a dar, lo va a cargar todo para que vaya para allá y empiecen las fiestas, pues, porque va a llegar el tiempo que Dios va a jalar a todo el mundo para allá para que lo conozcan. Y ese es el todo propósito de Dios, que lo conozca todo el mundo por medio de su gente en Jerusalén. Entonces van a conocer el propósito de Dios. ¿Quién sabe cuánto va a durar esto? No tenemos mucha información después de que se hizo el templo. Se acabó se acabó la inspiración hasta que no vino el ángel a anunciarle a Zacarías de la venida del que va a hablar del Cristo, que viene siendo Juan el Bautista. Aquí se nos va a acabar la inspiración. Y hay otros libros en la Biblia católica que mencionan, son como 14 libros que están entre medio ahí, pero Jesús no mencionó nada de esos libros y no los tenemos aquí para poder comparar unas cosas y no nos metemos ahí porque no están inspirados, no sabemos por qué, pero lo que tenemos ahorita yo pienso que es lo que nos dejó Dios para nosotros buscar a Dios. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Este es antes de Darío, por eso nomás digo que el versículo 15 del otro capítulo es nomás información que nos dio Esdras. Este Artajerjes es antes de Darío. Esdras, hijo de Seraías, entonces siguen su genealogía hasta Aarón. La genealogía de Esdras es un sacerdote que puede trazar su genealogía hasta allá, hasta el tiempo de Aarón, que viene siendo el versículo 5, el primer sacerdote. Este Esdras
subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. En el 7º año del rey Artajerjes. Habíamos leído Nehemías que dijo en el año número 20, desde el año 20 hasta el año 32 de Artajerjes, no le pedimos nada al rey. Aquí estamos hablando del año 7º de Artajerjes, es cuando Esdras va a ir a Jerusalén. Y luego 14 años después va a ir Nehemías, porque Nehemías cuando él llegó y hizo su trabajo y todo, hicieron el púlpito para que este mismo Esdras les leyera la ley. Así estoy mirando la historia. Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, cuando estando con él la buena mano de Jehová, 4 meses caminando para llegar de Babilonia a Jerusalén. Algo quizás un poquito más organizado, no sé, no creo que los 50,000 que llegaron al primer grupo llegaron tan pronto, porque ellos no iban como tan cargados como Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Era una persona dedicada, era como un Daniel. Estaban entregados a la palabra de Dios y nomás cuando les hable de Dios van a responder. El versículo 11 dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjas al sacerdote Esdras, y es Esdras que está escribiendo esto. Pero así escriben casi todos los profetas, todos los autores. Escriben de su persona como que otra persona no está escribiendo, pero él es el que escribió. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Esa es la traducción del rey. Quizás él está nomás hablando y alguien lo está escribiendo. Por mí, Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y han pasado años. Y uno piensa, bueno, ¿qué pasó con el decreto de Ciro? Porque él dio su información por palabra y por escrito a todo su reino, hablándole a todo el judío que quisiera ir para allá, que puede ir. Y esto ya estamos hablando de varios años después. Le está diciendo a Esdras y que le diga a la gente, mira, el rey Artajerjes, así como el rey Ciro, dio permiso, ahora Artajerjes está dando permiso, los que están en su reino. Porque de parte del rey y sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuyo morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecen para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero, becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas, con sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Esto todo va a venir de acá, de los reyes, de los consejeros.
vale más reconocer este Dios de esta gente. Y es el Dios de siervos en el reino. Pero Dios ha hablado a los reyes y van a responder. No sea que se nos enoje este Dios porque dicen que este Dios es el Dios del cielo y la tierra y es el que da la lluvia. No sea que nos vaya a maldecir. Los reyes de aquellos tiempos tenían un poquito más respeto a los dioses. No como ahorita que no hay respeto del Dios de aquel país o el Dios de este país. En aquel tiempo está como que está un poquito más diferente. ¿Tú vas a creer en unos dioses de esclavos? Pues tienen su historia. Y Esdras tiene esa historia y la conoce bien. Nosotros tenemos una historia desde el tiempo atrás, desde el primer sacerdote de nosotros. Yo soy un descendiente de ellos. Fuera muy interesante. No hay otro país, no hay otro pueblo que tenga tanta historia en escrito para poder decir, mira, ahí estoy yo, ahí está mi abuelo, ahí están nuestros padres, mira. Y yo, y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de de la otra plata o oro, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios en Jerusalén. Y todo el que requiere para la casa de Dios que te sea necesario dar, la darás de la casa de los tesoros del rey, de los tesoros del rey, de las rentas, del tributo que se le paga al rey. De ahí se va a usar el dinero para tu Dios. Poquito más. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. ¿Verdad? Cruzas el gran río Éufrates y ya entras acá a Siria, a la tierra prometida y vas abajo para Egipto. Todos mis tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba del Dios del cielo, se lo conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que os mande por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Este es Atajerjes y le está dando permiso a Esdras. Va con la firma, en un sentido, la firma o el sello de Dios, del rey, para ir a pedir a los tesoreros. Entonces, está fácil para leerlo, pero el rey, sí, mira, aquí está su firma, mira, tenemos un decreto y esto es lo que dice el rey. Y yo necesito estas cosas para el rey del cielo, para nuestro Dios. Y cuando lean la carta, pues si temen al rey, lo van a hacer así como cuando dijo Darío, el que se oponga a este trabajo va a sufrir la pena de muerte. Pues así le hicieron caso a los reyes. Versículo 23, ahí voy a parar por hoy, pero dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo, se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el rey, contra el reino del rey y de sus hijos? Le temen. Este Artajerjes teme a este rey, dice, si no hacemos esto, vamos a, vamos a hacer enojar a este Dios y nos va a castigar. Así que hay que hacerlo. Y sí lo van a hacer, porque le tienen un respeto a su autoridad. Ahí voy a parar por lo pronto, hermanos. Ojalá que hayamos entendido un poquito más de cómo va el trabajo y el propósito de lo que está haciendo Dios aquí.